Está después de Lucas. Lo que lo han encontrado, digamos amén, hermano. Gloria a Dios. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía él en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle que él sabía lo que había de hacer. Amén. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Como dice el pastor, esto no es una fábula, es historia. Esto ocurrió de verdad. Muchos años. Muchos años. ¿Cuántos? Más de 2000. Era una gran multitud que seguía al Señor. Pero también una gran multitud viene a la iglesia siempre. Pero de pronto, ¿qué pasa? No están. Fíjese, hay algunos que son y otros que parecen ser cristianos. Solo Dios conoce. Nosotros no podemos juzgar. Porque ¿saben una cosa? Yo le quise poner un título a esto: los desertores de la fe, ¿no es cierto? Los que abandonan. Y pareciera que esta es una palabra que ¿por qué tengo que yo recibirla? Si yo hace muchos años que estoy en el camino del Señor. Esta palabra, hermano, piénsenlo y tengan cuidado, por eso que lo quiero decir con todo, a lo mejor sabiduría, que el maestro me la entregue para poder no herir y que llegue de verdad. Esta reunión que nosotros tenemos acá, hermano, es maravillosa. Cada vez que venimos acá aprendemos tanto. Podemos equivocarnos, pero hemos orado para que el Señor esté hablando a través de su instrumento, el Señor, en este caso. No en mi mente. Yo le pido al Señor que me diga cómo. ¿Cómo le digo a mis hermanos? Dile. Dile. Porque lo que yo te voy a decir está plasmado en mi palabra. Y mi palabra es viva. Y no te vas a ir de ningún lado porque soy yo que voy a hablar. Yo no tengo conocimiento bíblico. No he hecho ningún estudio bíblico. Pero si me meto en la palabra de Él y me dejo llevar, Él hace la palabra. Y aquí no puedo agregar ni quitar nada. Yo me apoyo en apuntes porque es una metodología que siempre usé para no perder, y lo he hecho del colegio. A propósito de eso. Yo tuve, no sé por qué en los años muy antes, que ustedes estudiaron en un colegio donde no se entregaban libros. Pero sí se entregaban todas las materias. ¿Y cómo? Yo voy a estudiar y no me dan el libro. Sí. Me decían, esto vamos a estudiar este año, usted tiene todos estos libros para ir a buscar a la biblioteca y de ahí aprender lo que dicen esos libros. Entonces la idea era que lo que hablaba, yo tomara apunte de lo que decía lo mejor para después ir a buscar a ese lugar. O sea, era para que aprendiéramos a tener, experimentar, escudriñar, buscar la información y no quedarme solamente con una fuente. Nosotros se nos ha pedido siempre escudriñar la palabra para poder entender por dónde empieza y qué nos quiere decir un mensaje. Y escudriñar la palabra es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso que es vital, hermano, más que el celular, tener la Biblia en su poder. Tenga la Biblia en su poder. Yo sé que aquí hay que escuchar la palabra, pero en su casa tiene que abrir la Biblia otra vez. Porque esto es una forma de vida. Yo estoy tratando de hacer una prédica, hermano, simplemente, con todo mi amor, con todo mi cariño, pero simple. Porque yo aprendí del Señor que Él fue simple al hablar.
Él se iba al monte y se veía las plantas y las aves. Ahí tenía una predicación para explicar. ¿De qué te preocupas? Mira las aves. Mira las plantas. Si el Señor las vistió y las viste y les da de comer, ¿no hará más contigo? ¿No hará más contigo? Y ellas son libres y vuelan y florecen en primavera y también mueren para volver a otra primavera. Pero el Señor a ti te hizo especial. Y quiere que aprendas a ser especial. Que no te atormente más allá de lo que tienes que atormentarte, porque si tienes problemas evidentemente tienes que sacarlo. El otro día a una hermana le dolía la muela. Estaba afectada en la operación mi pastor. Tiene que ir al médico de la muela a solucionar. No puede vivir toda la vida con el dolor. Pero cuando usted tiene la tristeza, tiene que ir al médico, de los médicos al sacarle el dolor. Esa tristeza que usted no sabe que yo tengo, que yo tampoco sé la que usted tiene. Pero Dios sabe. Y por eso usted viene, porque no le cree al pastor. No es que no le crea. Sabe que a través del pastor el Señor le habla también a su pueblo. Y usted es el pueblo de Dios. Y yo soy el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un ejército. Y el soldado que deserta de un ejército se abandona, se pierde. Es castigado quizás. Aleluya. Yo quiero que sepa que el Señor le va a pedir cuenta al final del camino. Amén. Sabe que su camino no es fácil. Mire, Juan 6:16. El mismo Juan que estamos, pero en el versículo 16, perdón. Estamos en Juan 6, pero 16. Dice la palabra del Señor: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, los discípulos iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Por eso es que es importante la palabra, para que sepan bien. A lo mejor la historia la hemos escuchado, pero no toda, y vamos a ver por qué pasa esto. Esto tiene una razón. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Lo decía el devocional, había una gran tormenta. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, que era la medida que había en ese tiempo de distancia, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. ¿Quiénes? Los discípulos que iban en ese barquito en la oscuridad de la noche, y de pronto ven en el mar, caminando sobre las aguas. ¿Cómo se sentiría usted yendo a la playa o al mar de noche y ver a Jesús caminando sobre las aguas? Impresionante. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Estamos ya yendo a Capernaum. El pueblo de la Macedonia le seguía, porque él iba haciendo milagros, y la gente se iba mirando y iba sintiendo. En el 6:22 dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Lo vieron salir a los discípulos, pero ¿cómo es que Jesús llegó en la barca al otro lado? ¿Cómo? Pero otras barcas habían arribado de Tiberías. Estoy en el versículo 23, hermano, del mismo capítulo de Juan. Junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí,
y sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Aleluya. No sé si entienden. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchos que vienen a la casa del Señor, vienen, escuchan la palabra, sacian su necesidad, sacian su enfermedad, sacian su petición y después se van. Vienen muy eufóricos, llegan acá, no tienen trabajo, están atormentados, tienen una enfermedad grave, vienen acá, se hacen milagros, se concreta la sanidad y se van. No perseveran, han desertado, están fuera, se han ido. Es terrible, hermano, porque nosotros en la iglesia quisiéramos que siempre estuviéramos los mismos y más. Pero si usted se da cuenta, en las iglesias no está pasando eso. Y el enemigo está arrasando y está llevándose al pueblo de Dios. Porque no estamos firmes en la palabra, porque Jesús les dijo y sabía. Por eso que Él fue en la barca, no junto con los discípulos, sino que para que se impresionaran y dijeran, pero ¿y cómo usted llegó acá, Señor? Si ellos partieron solos. Pero los que venían a verle ahí, porque sabían que Jesús iba a ese lugar, iba a hacer milagro, y les dijo, ustedes han venido aquí ahora. Yo me dijo, bueno, por igual, a saciar su necesidad, a comer el pan que yo doy, a saciar la necesidad, porque Él multiplicaba los panes y los peces. Y los que venimos, o los que vienen, con los panes y los peces, se van a ir saciados de eso, pero no van a tomar la bendición que el Señor tiene para ellos. Entendamos, iglesia, estos tiempos difíciles, la palabra lo decía el miércoles y hoy día hay un poco de ello. Estamos viviendo los tiempos muy difíciles. Tremendamente difíciles como nunca. Por eso que yo quiero estar firme para que no sufra esos vaivenes. Porque es muy difícil ser padre, es muy difícil llegar a una edad mayor y cuidar un hogar. Porque el sistema está echando a perder todo. Entonces los matrimonios jóvenes, yo bendigo a mi hermano que ha tenido su hijo ahora y le digo, ese hijo que ha nacido junto a su madre, le dije el otro día como broma, es bendición, está hecho aquí dentro de la casa del Señor, nació cuando su padre y su madre están unidos. Entonces cuando hay una familia y nace un hijo, ese hijo es muy bendecido y tiene un propósito. El Señor nos trae un hijo hoy día, hermana, para ser atormentado, porque si usted está aquí, el Señor le bendice y la protege. Y va a proteger a cada uno de nosotros. No estamos solos, hermano. Amén. Dejemos las cargas a nuestro Señor. Dejémosle todo nuestro pesar, pero vengamos aquí con un propósito grande, a darle gracias a Dios. Tengamos esa gratitud, Señor, desde que se levanta. Gracias, Señor. Así venga dolido, triste, o así haya tenido un problema. Gracias, Señor, porque usted me salvó, me dio su vida para que yo tenga vida eterna. Eso no se lo va a quitar nadie, porque Él murió por mí, por ti, hermana, para que tengas vida eterna y sea para siempre esa vida para ti. Entonces, ese es el agradecimiento por el cual estamos acá. Y además nos maravillamos con su palabra, porque el gran maestro ahora nos está enseñando para que sigamos el camino. Porque con una enseñanza usted no llega al último grado del estudio, tiene que tomar toda la enseñanza. No se quede con esa materia, con el único conocimiento. Siga aprendiendo, siga escuchando, pero con el discernimiento, hermano, de que no también hay que tener cuidado, que no toda la palabra es de Dios. No todo lo que se predica es de Dios. Hay que ser humilde para reconocer las limitaciones de uno, las vanaglorias, los que están haciendo los grandes predicadores en el mundo están echando a perder todo lo que... Por eso que vienen momentos difíciles. Y si usted no tiene el conocimiento de la palabra y no puede discernir, si no le enseñaron que 6 por 8 era 48, no va a saber nunca que si le dicen que es 54. Usted se va a quedar con la mala enseñanza y se va a confundir. Pero cuando usted aprende la palabra y de a poco y va entendiendo el conocimiento del Señor, va a abrir el discernimiento espiritual e intelectual. Entonces va a hablar bien,
va a entender bien y lo que no entiende lo va a repasar. Cuando usted repasa la materia que no conoce, tiene al final un examen bueno. Pero si se queda solamente con el conocimiento de la palabra de hoy día, se le va a volar un poco. Vuelva a su casa, tome, yo le recomiendo que tome el capítulo 6. Lo lea completo para entender por qué fueron los defensores de la fe. En este corto mensaje no lo puedo entregar completo, pero si usted léalo en su casa, todo va a ver la enseñanza completa y por qué está pasando lo que está pasando, hermano. ¿Me entiende, hermano? ¿Comprende la palabra del Señor? ¿A dónde nos quiere llevar? Hemos venido a estar contentos, pero una manera de estar gozado en el Señor es recibir el mensaje. Es recibir que esto es algo que yo necesitaba para mi vida. O a lo mejor lo sabe, sí, pero hoy día lo entiende mejor. Y cada vez lo va a entender mejor y va a decir, entonces, esto es lo que... Por eso viajaba. Si el Señor sabe por qué viajaba, porque en ese tiempo no había movilidad, no había vehículos. Él caminaba y a medida que iba caminando iba predicando. Y lo seguía el pueblo y cuando tenía que cruzar esos ríos, se iba en esa barca y llegaba a la otra ribera. Pero él enseñaba y el pueblo le seguía. Pero ¿quiénes lo continuaban? ¿Quiénes llegaban hasta el final? ¿Quiénes perseveraban? Los que venían por los panes y los peces no están. Porque se saciaron y se fueron. Entonces, hermano, sáciese en el Señor. Gócese en eso porque le dio la bendición. Porque lo que usted pidió se lo dio. Pero ahora, quédese como gratitud. Siga. Hay un tiempo, hermano, para todo. No importa la edad. No importa el día que usted recibió al Señor. Aquí siempre he visto hermanos que están recibiendo al Señor. Ayer fui a acompañar un poco a la predicación, a ver a mis hermanos predicando, me gocé. Cambiaron de punto y se fueron desde la PDI un poco más arriba. Estaba la carpita, estaba la clínica del alma, pero estaba el predicador y por sobre todas las cosas estaba el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Había muchos departamentos y yo sé que la palabra traspasa paredes y llega. Y más de un día vamos a recibir a alguien que ahí, o a lo mejor ahí se estaba humillando al Señor y dándole gracias. Pero decir, ir al mundo y predicar la palabra. Amén. ¿Qué sería de nosotros si alguien no nos hubiera predicado la palabra? ¿Dónde estaríamos? Amén. A lo mejor en los panes y en los peces, porque alguna vez fuimos y nos encontramos con eso y no entendimos más nada. Pero no es así. Aquí hay más que peces, hay más que panes, hay una bendición tan grande que el Señor quiere dar y nos espera una gran morada en el cielo para que usted viva en esta playa de libertad, para que viva en este cielo. Para que decía usted, yo le decía, mi tía, por decir, mi querida tía, 100 años, va a dormirse como todas sus hermanas y mi madre y mi abuela se han ido dormidas. Porque hay momentos que se apagan los ojos, se van. Pero tiene esa satisfacción, hermano. Que mientras viva acá, no se atormente el enemigo. Decíamos la palabra que son legiones los que entran en el ser humano. Legiones de espíritus malignos que recorren las almas para atormentar. Y si no es una madre, es un padre, si no es un hijo, si no es a cualquiera. El enemigo lo único que quiere, como decía también su palabra, y él nos respeta, abre donde hay un espacio y se mete. Y lo tiene usted en confusión y en amargura y en tristeza. Salga de ese lugar, váyase de ahí y apártese. Vamos a 6:25, el mismo Juan, hermano. No, perdón, a 6:60. Dice un subtítulo, palabra de vida eterna. Al oírlas es San Juan 6:60. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. Posiblemente es dura esta palabra, pero usted la puede oír. Usted la puede recibir y decir, así es. Así es. Yo vengo no por los panes y los peces, vengo porque el Señor me salvó. El Señor me sacó de la muerte, me dio vida y soy libre. Entonces, todo lo que Él me dé es bueno. Hasta lo último que me dé el Señor es bueno. Yo me quedo solamente con que me salvó. Ojo, la salvación sí te la dio el Señor, pero ahora tienes que cuidarla.
Cuida tu salvación, hermano. Porque vas a tener que llegar un momento, si no todos van a ir al cielo. Créanlo de verdad. No porque usted esté aquí, no porque recibe la palabra y porque le diga gloria a Dios, amén, va a ir al cielo. El Señor sabe lo que hay en su corazón. Sabe cómo está viviendo, sabe las cosas, pero sabe que tiene que enderezar su barca porque tiene que llegar a un gran puerto. Ese es el puerto que usted va, ese es el punto donde vamos. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? Es que nosotros vamos seguros. O cuando usted viaja, hermano, ¿viaja así nomás o toma recaudos? ¿Sabe que esta es una palabra de advertencia? Y usted cuando camina y ya lo da por hecho, hay muchos letreros en los caminos. Curva, bajada, no sé, silencio, zona de escuela o de hospital. Hay señales de advertencia. La palabra entrega muchas señales de advertencia para que usted entienda qué tiene que hacer en ese caso. Cómo debe comportarse en ese momento. Usted no puede viajar sin tomar previsiones de su viaje. ¿Cómo se va a subir un auto sin saber si tiene combustible? ¿Cómo saber si tiene los neumáticos bien y va a hacer un viaje? Tiene asegurada la puerta, llevó arriba atrás la cata por si llueve. Hay una serie de previsiones. Si usted sale indolentemente, va a tener problemas en el viaje. Antes de entrar a la palabra, usted ora para recibir en su espíritu la palabra, no en la mente, en el corazón. En este momento está trabajando el Señor en su corazón. La palabra es viva, hermano. La palabra no está muerta, porque Cristo está vivo. Él resucitó. Y no es una fábula, no es un cuento, resucitó. Amén. ¿Y dónde está? Amén. A la diestra del Padre. Amén. ¿Y usted dónde está? A la diestra del Hijo. Amén. ¿Dónde va a llegar usted? Ahí, al lado de Jesús. ¿Dónde camina el Señor? Al lado suyo. Entonces, ¿qué brújula necesita para caminar? Solamente la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde está el camino? Yo te llevo, dice el Señor. Yo soy tu GPS. Amén. Yo soy tu luz. No importa si hay oscuridad, yo traspaso las tinieblas. Porque voy a un puerto seguro, pero sígueme, no te apartes de mí. Nunca te apartes de mí. Hermanos, de corazón, les digo, esta palabra a mí me cala profundamente. Aleluya. Me da gozo y digo, Señor, qué lindo es vivir la vida al lado suyo. Qué horrible sería vivir por vivir, porque me tengo que levantar, porque terminé mi trabajo. No, yo le doy gracias a Dios del primer día jardín hasta este día por todo lo que me ha dado. Y porque me ha enseñado a caminar en este mundo difícil. Y no me ha sido fácil, hermano. Pero saben, yo quiero decirles como testimonio, Dios existe y es verdad y realmente te abre el camino. Tú eres maestro, por ahí en la construcción tienes un martillo. ¿Tú sabes por qué tienes un martillo? Porque alguien pensó que por la mano con una piedra era muy difícil y creó y le ocurrió hacer un martillo. Te da aquí la opción, el Señor, de ser creativo también. Pero pídele al Señor cómo hacerlo. Tú quieres hacer algo, pero lo importante es cómo hacerlo. Amén. Y cuándo hacerlo. Hay muchas cosas que yo quiero hacer ya, pero cómo las tengo que hacer, voy al manual. Me instruyo para mi corazón cómo hacerlo. Me callo, hablo, grito, me voy. Paz en medio de la tormenta. Te voy a hablar. Y te va a hablar de noche, y te va a hablar de día. En los sueños te va a hablar. Amén. El Señor me habla, no como hablar, pero yo sé que me está entregando un mensaje en los sueños. Muchas veces me despierto con mi lápiz escribiendo, porque siento derramar del Espíritu. Siento que hay algo que me va metiendo como piezas a mi corazón para que yo tenga ese concepto. Amén. Dios le ama, hermano. Amén. Crea victoria, crea que Dios existe, Dios es maravilloso, Dios nos tiene a nosotros, no sé, lo único que quiere es que no se pierda un alma. Nadie que se pierda en este mundo. Y nos están atormentando, nos están complicando la vida al mundo, pero nosotros ¿qué hacemos en el mundo? Somos de paso por este tiempo. Apartémonos, dice el Señor. Apártense de lo que no pueden ustedes seguir. Amén. Gloria a Dios. Amén.
¿Por qué no están? Es preocupante ver a un hermano que se aparta mucho o se va. El enemigo lo toma, lo arrebata. Porque afuera hay un león como rugiente, esperando cazar a esa oveja. Pero la oveja es obediente a la palabra de Dios. Amén. La oveja recibe. ¿Por qué? Porque también ella es indefensa. Imagínense una oveja sin un pastor. Se lo comen cualquiera. Pero la oveja está segura cuando está el pastor adelante de él. Y nosotros somos ovejas y estamos seguros porque tenemos nuestro pastor. El pastor de los pastores, el médico de los médicos. Acá tiene su instrumento humano que es el que dirige y coordina esta congregación. Pero nosotros no venimos a alabar al pastor, venimos a darle gracias al Señor por tener un pastor en una iglesia donde nos podamos congregar. Porque congregarse en este tiempo, ¿qué está haciendo difícil? Está haciendo difícil, las iglesias no están igual que hace un tiempo atrás. Y usted, yo sé que viene acá y persevera, ¿sabe por qué? No por el hermano Ramón, no por el pastor, no por el hermano Israel. Usted viene aquí porque escucha la palabra de Dios, la sana doctrina, y el Espíritu Santo se derrama. Y usted lo ha comprobado que el Espíritu Santo se derrama. Acá esto no es una formalidad, esto no es nada. Esto es maravilloso, hermano. Aquí hemos visto cosas preciosas, como el Señor toca a cada hermano y se derrama el Espíritu Santo. Realmente se hablan lenguas. Yo no sé hablar lenguas, pero yo le doy gracias a Dios que a través de eso hay algún mensaje que se está entregando de parte de Dios. Amén. Y eso no es cualquiera, eso no lo hace cualquiera, hermano. Y nosotros adoramos de verdad. Nosotros cuando adoramos al Señor lo adoramos de verdad. ¿Somos desordenados? No importa. Después viene el orden. Si uno es desordenado en muchas cosas. Pero hay un tiempo para todo. Amén. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para estar serios, un tiempo para recibir, un tiempo para dormir. Hay un tiempo, hermano, no se preocupe. ¿Sí? ¿Por qué usted con 8 horas que duerma está listo? Porque hay un tiempo para eso. No puede estar todo el día durmiendo, no puede estar todo el día trabajando. Y tampoco puede estar todo el día en la iglesia. Pero sí puede estar todo el día orando. Amén. Porque no es necesario venir acá a adorar. Usted puede estar, desde aquí todo el día puede estar orando. Si usted se sienta en su vehículo, se sienta en su casa, está cocinando, está orando. Porque siente el deseo de darle gracias a Dios. Aquí simplemente viene a gozarse de decirle, Señor, gracias por la victoria. Gracias porque hemos encontrado la familia espiritual. No nos conocíamos en el mundo, miren, y ahora nos conocemos en el Señor. Sin embargo, de que nos vamos y cada uno va a hacer sus cosas a su casa. Pero nadie le pregunta, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué fue? No, somos prudentes. Prudentes. Por eso es que hay que tener cuidado también por eso. Hermano, el miércoles pasado hubo una predica. Yo tengo que decirles también que mientras yo preparaba la predica, porque se me había avisado, me sorprendió. Yo lo digo, hermano, que la misma prédica que tenía, o muy parecida, se manifestaba en ese culto. Pero si el Señor lo hace ahora es por algo. Porque dije que habían tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles que se hablaba para los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos. Así es, Señor. Se hablaba hace 2000 años porque en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos. Amén. Vendrán cosas tremendas. Sí, Señor. Y usted está viendo cosas tremendas. Sí, es Padre. Están empezando a ver cosas Así es, tremendas. Señor. Es por eso, hermano, que usted tiene que tener paz, porque el Señor lo llamó a tiempo para cubrirlo y de enseñarle cómo tenía que estar usted para los tiempos posteriores. Sí, Señor. Gracias, Y usted no se dio ni cuenta como en la barca que el Señor se subió y llegó al otro puerto. El Señor le habló a tiempo para este tiempo. Así es, Señor. Porque lo que usted está aprendiendo ahora, usted ahora ya lo puede discernir, lo va a entender. Entonces, si yo no tuviera el Señor, me atormentaría, me suicido, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desbordar? El Señor tiene una protección. Dios. Y te cuida en todo, pero lo único que te pide ahora más que nunca es que perseveres en su palabra. Amén. Que perseveres en Él. Que no te apartes, que no vayas a desertar. Amén, Señor. Porque es fácil desertar. Hay mucha falta de trabajo, hay mucha enfermedad.
te dieron el trabajo, te mejoraste. No, quédate. Quédate, así estés sufriendo hoy día por todo lo que está pasando. Te gozas en las pruebas del Señor, gózate en las pruebas del Señor. Porque el Señor no te va a dejar abandonado, no te va a dejar solo en la barca. Tranquilo, yo estoy contigo. Y hoy te lo vuelvo a decir, hijo, yo estoy contigo. ¡Amén! Pero ven a mí, porque soy yo el que estoy, yo tengo todo para darte, pero ven a mí. Quédate conmigo. Quédate hoy conmigo. Gózate en mí. Amén, Señor. Si yo me sufrí en la cruz, humanamente, porque tenía que decir que compré, redimí todos los pecados para darte vida eterna, pero eso era porque yo obedecí a mi Padre. Tenía que terminar, ese tenía que ser el final para que tú pudieras entrar. Ahora eres libre. Y no es por una palabra, libre en el espíritu, libre en el interior tuyo. Nada te ata ni nada te complica para hacerlo. Así que usa tu intelecto. En el trabajo usa lo mejor. Experimenta cosas nuevas. Tú sabes que el agua es parecida al ácido nítrico. ¿Sabes lo que es un ácido? Los que están en la industria pueden saberlo. Es un líquido, pero es también del mismo color que el agua. Pero trate de poner los deditos en uno de los dos y vas a ver la diferencia. Carcome, destruye. Pero dicen que existe el oxígeno y que existe el hidrógeno, y esto lo has visto. Pero está. Y el hidrógeno está. ¿Y cuál es la diferencia? Se da cuenta que para poder conocer tienen que empezar a estudiar. Pero también al estudiar tienes que experimentar, porque yo sé que el hidrógeno, pero sí, quiero verlo. Se puede a través del laboratorio. Yo le contaba al pastor, no puedo decir pastor, pero yo tengo una experiencia estudiantil. Dice la profesora de química, ¿sabe qué pasa, hijo? Que H2O o H es hidrógeno y H2NO3 es ácido nítrico. Pero resulta que si usted pone en un tubito el ácido nítrico y pone un metal, una ramita de metal, perdónenme los químicos que saben algo de este conocimiento, y le prende fuego en un elemento, ese líquido va a hervir, pero va a salir un gas. Ese gas que se desprende es el hidrógeno. Y es tan terrible el hidrógeno que si usted le coloca un fosforito y prende, y explota, o sale una llama azul. Bueno, eso es teoría. Pero cuando lo hice en la práctica, vi que hervía todo, vi que salía el aire, puse el fosforito, vi la llama y explotó todo. Entonces, me quedé con el matraz así. Y la experiencia nunca se me olvidó. Claro que fue no complicado, explotó un matraz chiquitito. Pero pude aprender que en esas moléculas, en esas cosas invisibles para uno y que no es parecida, está una composición de elementos. Nosotros para entender la palabra de Dios tenemos que experimentar y empezar a escudriñar la palabra del Señor para saber el significado de lo que nos dice. Tenemos que seguir en este camino, hermano, porque no nos vamos a quedar solamente con que Jesús nació y murió en la cruz. Amén. Él vino con un propósito al mundo, y era enseñar, porque Él vino a entregar el mensaje que su Padre le había dado. Dije al principio que el Señor es Hijo de Dios y por lo tanto su Padre le dio la enseñanza. Y nosotros estamos recibiendo la enseñanza del Padre a través del Hijo. Amén. Por eso decimos la enseñanza y reconocemos a Jesucristo el camino para llegar al Padre. Amén. Sin todo no es un invento, todo tiene una razón de ser. Pero no nos olvidemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios nomás. Cuando hagamos el reconocimiento, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca solamente uno, son tres. Amén. Un solo Dios nomás, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Grábeselo en la mente siempre. Uno quiere ser siempre como fanático por Jesucristo, pero él se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es el Hijo de Dios. Me gustaría leer Juan 24:27. Juan 6, 24:27.
el 27, hermano. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Amén. ¿Saben por qué se fueron muchos? Porque el Señor le dijo, ¿quieres seguirme? Sí, Señor, quiero seguir. Toma tu cruz y sigue. Esa es la misión. Si vienes solamente por la bendición, ahora toma tu cruz y sigue. Todo tu problema, todo tu ser. Pero sígueme como estás. Sígueme hasta el último día de mi vida. Son palabras fuertes, hermano. Firmes. Sí, tienes que tomar tu cruz. Pero Él no te la va a hacer más pesada. Y te la va a aliviar en todo momento. Porque si tú se lo pides, Él sabe hasta dónde puede resistir. Tiempo difícil, hermano. Nos vamos de este momento, nos vamos de este tiempo. Porque tenemos que decir definitivamente que hemos llegado aquí a darle gracias a Dios. Esa es la única y gran razón de por qué nos congregamos y por qué estamos. Si ayer el pueblo o los hermanos fueron a predicar, algunos vinieron a orar, otros están en cadena de oración, otros están en ayunas, todo eso junto, gracias Señor, porque toda esta familia está trabajando para escucharte y para agradarte. En esta predica de acá, en esta reunión, todos, y a todos nos está bendiciendo el Señor. A cada uno de nosotros, usted sentadito en la banca, yo estoy sentadito en la banca, ahora estoy aquí adelante. Eso no me hace ni mayor ni menor. Simplemente Él toma y hace lo que a su modo. Si se corta la luz, Él va a hacer como quiera. Él tiene el poder para hacer todo. Nosotros tratamos de hacerlo mejor, pero en definitiva, quien la lleva es Él. Quien hace como quiere es Él. Con Biblia, sin Biblia. Pero sí te aconsejo, sigue usando tu Biblia. Es el camino, es el manual para poder conducir tu espíritu. No camines sin ella porque el enemigo anda suelto y te va a llenar de información que no siempre es la verdadera. Están haciendo prédicas que no corresponden. Y yo dije un día, y me lo van a perdonar, si llego a ver a alguien, ya sea un pastor, que predique lo que no es la doctrina verdad, yo seré un soldado del Señor y lo voy a sacar. Aleluya. Lo voy a sacar. No tiene arte ni parte en esta congregación. Aleluya. Y es fuerte. Y no lo digo porque sea un matón, sino porque tengo una instrucción. Yo de acá les pido a ustedes, como hombres, perdón por mis falencias para la predicación. Pero les quiero decir una cosa. El Señor quiere que sea conmigo hoy día. Porque quiere saber que con la humildad del no conocimiento, Él puede decirte a ti lo que yo te quiero decir. Y lo que no es mío, no lo sigas. Pero para saber qué es lo mío, tienes que saber qué es lo mío y está aquí. ¿Cómo vas a saber si es de él o no él si no lo conoces? Primero conoce a tu Dios para poder adorarlo y amarlo. Ese que te dio la tristeza y que te estabas enfermo y que tú reconociste que te habló al más profundo de tu corazón. Es el único que llega porque quiere morar para siempre en el interior de tu vida. Así que si estás afligida y tienes tristeza, aguanta. Vas a llegar al puerto. Amén, Señor. Si eres mamá y te está costando difícil y es difícil llevar tu familia, escucha la palabra y sígueme. Yo te voy a dar la enseñanza. Y voy a lograrlo. Y si eres hija también. Si eres profesor, si eres estudiante, si vas al colegio, no sé si estás donde vayas. Si eres un taxista, maneja con el Espíritu Santo. Porque vas a recibir bendiciones en todo el viaje. No hagas un viaje sin pedir que Dios sea mi sangre sobre ti. No salgas a ningún lugar si no veas. Mira, el miércoles venía acá. Le vine rápido. Pocas veces dejo mi documento. Y yo persuadido que los tenía acá. Doy la vuelta para entrar, para llegar luego acá a la iglesia y la patrulla de carabineros. Aleluya. Y estaba medio pesado porque habían varios. Sus documentos, sí señor. Está buscando.
Entonces, estaba la Biblia delante del auto. Y el carabinero me miraba y yo dije, ¿qué parte se ve? De pronto, yo no es que estaba haciendo un gesto, yo estaba convencido que lo tenía. Después me di cuenta que en la iglesia no tenía los documentos. Y me dice el carabinero, mira mi señora y a mí, siga nomás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Casualidad? Estamos bendecidos, hermano. Nunca creo que un carabinero me diga que debe sin documentos no te va a hacer. Pero el Hijo de Dios, y yo no salí de imprudente, no sé. O era que tenía que ser así para dar el testimonio por último. Vio la Biblia, yo sé que la vio porque el auto mío es grande y la Biblia está encima. Y dice Biblia. A lo mejor el carabinero era cristiano. Pero a mí me da esa revelación de decir, no, yo tuve suerte. No hay suerte. No existe la suerte. Causalidad. Para que no me abandones, hijo. Yo estoy contigo. Estoy contigo. Y siempre he estado contigo desde que naciste. No te apartes de mí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tratar de terminar. Digo tratar porque por el Señor no se puede terminar. Esto continúa. Aleluya. Amén. Amén. Es una novela que no tiene fin. Amén. Este es un libro que no tiene fin. Son muchos libros juntos, pero todo tiene que ver con todo. Pero, Aleluya. Gloria a Dios. dice, el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? ¿Cómo está el carácter de los hombres en los postreros días? ¿Vendrán tiempos peligrosos? Vamos. La nave, cómo se mueve en la tormenta. Y lo que viene, y lo estamos viendo, cómo se viene, y de qué manera se viene en el mundo. Pastor, vi la película que te mandó el otro día de China, cómo seguían y torturaban. No sé si ustedes la vieron, porque van a haber tiempos muy difíciles. Hoy día, yo no sé si este es un privilegio, que sí lo es, de estar aquí en el desierto más árido del mundo, puesto en una iglesia que el Señor quiso aquí en este lugar ponernos a nosotros. Esta es tu iglesia, hermano. No te vayas de esta iglesia. Si el Señor te puso acá, es por un propósito. Hay otras iglesias. Esta es tu iglesia. Aleluya. Y de aquí va a salir una nave para el cielo. De aquí está preparando como está preparando allá o más allá, pero a la verdad. Y está viendo dónde hay, ¿saben una zaranda así como sacamos lo malo? Como un colador. La maleza tiene que salir. Y hay que zarandear mucho el asunto. Que quede solamente lo puro, el grano. Amén. Y lo demás fuera. Y fuera, hermano, ya no hay tiempo. Pero para poder llegar a eso, usted tuvo de un principio venir paso a paso a la palabra de Dios. Y estamos recién comenzando a conocer al Señor y ya nos estamos maravillando. ¿Saben, hermano? Esta generación, si el Señor no viene cuando yo me muera, los hijos de ustedes también seguirán predicando. Porque usted vino acá a llegar la semilla en buena tierra, está en el corazón. Y ya está naciendo el hijo que mañana predicará si el Señor no viene antes. Pero ¿qué va a predicar si no le enseñamos nosotros? Hoy me toca a mí, antes le tocó a mi padre, o a mi abuelo, o a tu abuelo, o a tu padre. Pero tú estás aquí porque la semilla fue puesta. Y esa semilla hoy día está dando fruto. Hay sabiduría, hermano. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la que nos sorprende. No nos sorprende la sabiduría del conocimiento por leer el libro. Si a veces leemos el libro y no lo entendíamos. O quizás muchas veces pasamos por el pasaje y no nos habíamos dado cuenta que en esa barca no estaba Jesús. Y partieron los discípulos y Jesús no estaba. Y llegó al puerto con Jesús. Algo pasó en el medio. Algo va a pasar hoy día, en el medio de este día en tu vida. Algo que todavía no sabes. Y tú, si Jesús no estaba. Sí, pero ahora está. Y te va a sorprender en el momento cuando lo veas. Y se te va a revelar en la situación más increíble. Gloria a Dios. Para que ustedes lo busquen, pero escuchen con atención. Dice en la segunda de Timoteo 3:7. También debes saber esto. ¿Saben quién era Timoteo? Un joven. Pablo
ya estaba en edad avanzada, pero se había fijado en un joven que tenía mucho de Dios, que escuchaba mucho y era muy cuidadoso en las cosas, y lo preparó como discípulo. Estamos hablando de Timoteo, un joven de 20 años, lleno del Espíritu y de la palabra de Dios, y ya lo tenía como discípulo. Y le dice Pablo, también debes saber esto. Pero escúcheme bien, ahora tómelo para usted, hermano, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los pobres, ingratos e impíos. Eso es lo que hay ahora en este mundo. Y usted lo ha visto. ¿Y usted qué está haciendo? Apártate de él. Apártate, no te metas con él. Ya ahora viene la orden, ya no el letrero de advertencia, ahora viene la instrucción. Aleluya. Apártate de él. Gloria a Dios. Hubo un tiempo que decía, no, si no pasa nada, ten cuidado hermano, porque no. Ahora dijo, no, vayas ahí, apártate de él. Amén, Señor. Si le decimos a nuestros hijos, a nosotros también, apártate de él. Fundamentalmente nosotros. Dios. Sin afecto natural, son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso es lo que hay. Y el que no está en la palabra de Dios no lo ve, no se da cuenta. Y no saben el daño que le puede causar a su espíritu. Pero a usted, ahora el Señor te dice, apártate. Amén. Lo va a insistir. Evítalo. Amén. Son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Esta palabra está escrita en la Biblia. Estoy hablando de 2 Timoteo 3:7. 3:7. Amén. Que tendrán apariencia de piedad. O sea, se verán como yo. Soy una oveja muy buena. No sé, pero muy buena. ¿Me ves así, viste? Pero no sé. Si tú puedes ver como quieras. ¿Cuántas veces, hermano, nos confundimos en la vida? ¿Cuántas veces dijimos mal? ¿Cuántas veces creíamos que estábamos escuchando lo mejor y era un lobo? Amén. Sí, Señor, amén. Era una loba. Y de eso sufre. Pero encontraste un día a alguien que te dijo, eso yo sé que iba a ocurrir, hijo, por eso te digo, evita, y ahora más que nunca sígueme, no te apartes más. Porque si algo te hizo daño, lo que viene es tremendo. Gloria a ti, Señor. Y es tan sutil que no te vas a dar cuenta por más, porque él es tan inteligente, el enemigo, que sabe tanto de esta palabra como tú y más. Y sabe por dónde te puede topar. Y conoce por dónde te va a tomar. Por eso te pido hermano, para que tengas la fortaleza en el Señor, no te apartes del Señor y síguelo, aunque sea, mira, no mires a la iglesia, no mires al pastor, no mires el lugar, entrégate ahí, cuando entres, dale gracias al Señor, humíllate aquí si puedes, tus rodillas te dan, y si no en tu banca, gracias Señor. Y escucha la palabra de Dios. Y si no es de Dios, sácamelo de aquí hacia afuera. Porque nosotros antes oramos, echamos fuera todo espíritu maligno que recorre el mundo para perder las almas y que atormenta los corazones. Pero nosotros no lo vemos como no vemos el hidrógeno, ni vemos al aire. Y está acá porque vienen legiones. Y se está tratando de meter a la iglesia fuertemente, pero esta es una iglesia poderosa. Aquí no entra, no va a entrar porque se declara aquí para el Espíritu Santo estar ahí. Ahí están los ángeles. Físicamente están mis hermanos, pero están los ángeles. Nosotros ponemos instrumentos. Aquí está la palabra que Dios está hablando sola. Yo no estoy hablando, está hablando la palabra de Dios. El instrumento es uno, para que oigas como ser humano, pero el espíritu no oye lo que el oído oye, el espíritu oye lo que el corazón siente. Y te está hablando del corazón. Entonces, toda esa gloria y victoria que tenemos como humanos, cuidado,
porque en este mundo vienen cosas peligrosas y difíciles para que los oídos físicos oigan lo que no tienen que oír y tú no te des cuenta. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice en 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esa persona que enseña lo que no es la palabra está envanecido. Él es el poderoso, Él es el instrumento, Él es el que hace milagros, Él es el que se le da la victoria. Amén. Nosotros no tenemos más que el Señor que al reconocer la victoria. Los instrumentos del Señor tenemos que ser humildes servidores. Yo no soy nada, es mi Señor el que está en mí. Yo no vivo para el Señor. Como humano estoy trabajando en este tiempo hasta que el Señor me dé el último giro de vida, pero quiero ser mejor que ayer. Del mañana no conozco, y si hay un mañana, quiero ser mejor que hoy. ¿Cómo lo hago? No sé, de alguna manera, llevando este camino, llevando mi cruz y entregándole la carga a mi Señor. Si tienes esa cruz dolida, te está sufriendo, te está titulando el alma, te está complicando la vida, conversa con el Señor. Si orar es conversar con el Señor. Orar no es simplemente decir una oración sin sentido. Padre, Señor, tengo este problema, ayúdame, Padre. Aquí venimos a caer en oración, pero no un ritual, venimos a conversar con el Señor. Y los que no vinieron están en su casa conversando. Y usted antes de venir seguramente conversó con el Señor. Por eso hoy día está en oración. Si no lo haces y te apartas de él, te enfrías y el enemigo te va a tomar. De alguna manera te va a volver a caminar hacia atrás. El versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La orden, apártate de todo lo que haga daño a tu vida y que no sea de Dios. Apártate, definitivamente fuera. Toma tu colador y retira toda, ya sea, si tu esposa no es cristiana, fuera, hermano. ¿Qué es? Perdóname que te lo diga, pero si tú no has elegido bien y te vas a atormentar con alguien que fuera, tienes que ir juntos, pero el Señor es amor y va a buscar que ella venga a las plantas, o si tu esposo no se está descarriando, llévalo a las plantas del Señor, porque juntos van a recibir toda la bendición. Si el mundo quiere dividir la familia, ese es el trabajo de hoy, dividirte a ti, dividir tu matrimonio, y dividiendo a uno, divide a los dos. Escucharon, el enemigo está dividiendo todas las iglesias en el mundo. Sutilmente está trabajando en este tiempo. Por eso, hermano, esta es una iglesia maravillosa. Usted está acá porque el Señor quiso que estuviera acá. Tiene el propósito. No es casualidad, no está matando el tiempo, no se preocupe. Dijimos al principio, olvida tu celular y el horario. Hoy día es importante lo que va a tomar. Todo lo que está afuera ya te lo va a ordenar el Señor. Pero aquí tú estás con un propósito, hermano. Estás en la verdadera clínica del alma donde tú puedes entregar y donde está médico de médico sanando tus heridas. Un aplauso al Señor, hermano, para terminar. Dice en 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Apártate, une de yugo iguales. Busca tus mejores amistades, busca tus mejores lecturas, busca lo mejor para tu alma. Empieza a hacer una recopilación de cosas. Y deja fuera todo lo que de alguna manera te confundió y te atormentó. Que el Señor bendiga, hermano, a la iglesia. Dios no salvará a todos, pero sí a los que perseveran en Él y están en su palabra. No se crea que Dios viene a salvarnos a todos. Dios nos viene a advertir. ¿Qué es la salvación? Ya te di la salvación, pero hay una condición. Tienes que cuidarla. Porque vengo a buscarte limpio de todo. Y ahora tú estás limpio. Si en realidad
le has entregado tu corazón al Señor y te has arrepentido de haber pecado, evidentemente Cristo venga y si viene hoy día vamos juntos. El Señor nos ama, hermano. El Señor quiere que simplemente no dividamos más nuestras vidas en la familia, caminemos en una iglesia de verdad. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí caminamos con el Espíritu de Dios. Aquí sentimos el gozo por eso. Y para finalizar, decirle, no vengas por emociones. Las emociones te pueden apartar del Señor, hermano. Porque por emociones han venido muchos a la iglesia. A sentir solamente la emoción, el brillo, porque acá no tenemos ni siquiera instrumento y estamos gozados en el Espíritu. Aleluya, Señor. Porque llevamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuidado. Por eso desertaron aquellos que por emociones. Una de las razones por emociones. Dos, porque no alaban a Dios. Y no siguen su palabra. Entonces, cuidado, no desertemos. Cuidado con desertar. Y esto es para los grandes, para los antiguos también. Por supuesto para los nuevos, pero fundamentalmente para los que van más, son los más propensos. Porque ya de pronto pueden entibiarse. Sigue ahora. Renueva fuerzas. Súbete a la barca. Ya sé que puede haber tormenta, pero no te olvides. Cristo va a aparecer en la tormenta. Y ese te va a llevar al puerto seguro. Que el Señor te diga, hermano, es la palabra de Dios. Y te olvidaste de darle gracias a Dios hoy día. ¿O quieres entregarle algo más porque el Señor habló a tu vida? Antes de irte, despídete dándole un abrazo al Señor y diciéndole gracias nuevamente. Amén. Una alabanza final de oración, hermana. Vámonos con gozo. El culto está por terminar. ¿Sí? Viene la ofrenda. ¿Sí? Y todo. Pero la palabra de Dios era lo principal, hermano. Lo demás, evidentemente, lo necesitamos.